3, 2, 1. Estamos en el aire. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba este característico saludo pastoral al inicio de cada programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí en Valencia, España. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el programa número 12 del estudio expositivo de la primera carta de Pedro. En el programa de hoy continuaremos con el estudio de los versículos 22 al 25, llegando así ya al final del estudio del capítulo 2 y lo haremos nuevamente, como siempre, de forma expositiva para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer versículo de hoy, el versículo 22, que dice: Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Punto número 1. Si Cristo no hizo pecados nunca, estimado oyente, la pregunta automática al estudiar el texto es: ¿cuál o cuáles son las razones de no haber pecado nunca? Bueno, hay 3 razones teológicas por las cuales el Señor Jesús no pecó nunca. Algo increíble. Primera razón: Jesús nunca pecó porque tenía una naturaleza perfecta. El Señor Jesús fue fecundado de forma milagrosa y no de forma humana normal. El óvulo y el esperma humano tienen una maldición: el pecado. Si Jesús hubiera nacido de José y María, hubiera sido como usted y como yo, y hubiera pecado. Entonces, Jesús no serviría como Salvador. Pero el Espíritu Santo diseñó un óvulo perfecto y un esperma perfecto para que cuando María en su libre albedrío aceptara la voluntad de Dios, pondría dentro de ella ese óvulo y esperma perfectos que empezaría a crecer dentro de ella como un hombre perfecto. Y dentro de ese cuerpo llamado Jesús que estaba creciendo dentro de María, esa parte corporal física humana, dentro se mete Cristo, el Hijo de Dios. Y así tenemos a Jesucristo, Dios y hombre a la vez. Algo maravilloso. El hecho de que el vientre de María fuera el nido donde creció Jesús no implica, biológicamente hablando, que María le transmitiera su herencia pecaminosa. No. El ADN de Jesús no se mezcló con el ADN de María, un ADN que era contaminado. Por eso aprovechamos para derribar una vez más la doctrina hereje y falsa católico-romana de la Inmaculada María. María no fue inmaculada en ningún sentido, estimado oyente. María fue contaminada por el pecado de Adán y Eva que llegó hasta ella, y María no fue inmaculada ni virgen después de Jesús, porque María tuvo hijos como cualquier mujer de su tiempo, dice la Escritura. Es más, la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. María dejó de ser virgen cuando Jesús nació. Es pura lógica biológica, necios teólogos católicos. Deberían estudiar un poco de biología humana antes de decir sandeces. La virginidad se pierde de 2 formas, tanto de fuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Así que, señores católicos, no se hagan ilusiones sobre su diosa, porque su diosa es humana, no divina. No tenemos tiempo de extendernos en esta falsa doctrina católica de María, pero sí nombramos este punto para usted con firmeza. Y si usted quiere indagar más en el tema, escríbanos. Segunda razón por la cual Jesús nunca pecó. Jesús, para salvarnos, debía ser hombre sin debilidades, sin naturaleza pecadora, etcétera, etcétera, para que pudiera cumplir la ley. Para que Jesús pudiera salvarnos, no solo tenía que aparecer en el mundo como aparece un ángel de repente, y luego lo llevan a la cruz, no, sino que él debía cumplir toda la ley en las diferentes etapas humanas, desde el nacimiento hasta su edad madura. Y así fue. Si Jesús no cumplía toda la ley, no tendría credibilidad su obra salvadora. Pero al cumplir toda la ley, demostraba que era hombre perfecto y así poder pasar a la tercera razón. Y esa tercera razón es:
Jesús nunca pecó para poder recibir el castigo del culpable. Al no tener ninguna culpa, al no tener ningún delito delante de Dios, al haber cumplido toda la ley de Dios, entonces estaba acreditado para poder ofrecerse a recibir la justicia de Dios que el hombre debería recibir por no cumplir la ley de Dios. Cristo tenía que demostrar que era inocente y que era perfecto, que no tenía culpa para poder ofrecerse como sustituto del culpable. ¿Y cómo sabemos que Jesús nunca pecó? Pues sencillo, porque resucitó. Si hubiera pecado, Dios lo hubiera dejado en la tumba como todos los líderes. ¿Se da cuenta de lo admirable de todo esto, estimado oyente? Tuvo que haber sido maravilloso poder ver, convivir y observar al único hombre perfecto que pisó esta tierra después de la caída. Jamás existió ni existirá en la historia de la humanidad algo tan único. Un hombre que nunca pecó. Un hombre perfecto, un hombre de palabra perfecta, de conducta perfecta, de obediencia perfecta, de sabiduría perfecta, de trato perfecto, de acciones perfectas, de carácter perfecto, todo perfecto. Tuvo que haber sido glorioso ver ese hombre. Pero sin embargo, la grandísima mayoría de los que lo rodearon no lo vieron así, aunque Juan dijo, vimos su gloria. Pero la gente ciega, burda, vulgar, básica, asquerosa, materialista, interesada, solo estaba eso, interesada en la salud y el estómago, como brutos animales, y no vieron lo glorioso de ese hombre perfecto y maravilloso. Solo miraban que ese hombre les podía quitar su necesidad, les daba de comer y los sanaba. Así hacen las sectas pentecostales, solo se acercan al Señor por salud, comida y milagros. Basura de gente. No ven nunca la gloria de un hombre maravillosamente perfecto. Qué tremendo debe haber sido convivir 33 años con el ser más perfecto, tanto hombre como Dios. Eso tuvo que haber sido glorioso y envidiable. Punto número 2. Entonces, hablando de esto de no pecar, no podemos dejar de hacerle las necesarias preguntas reflexivas. ¿Cuántos pecados ha hecho usted en su vida y cuánto engaño ha habido en su boca a lo largo de su vida, estimado oyente? Abajo, en la descripción del vídeo, le dejamos una lista modelo de unos 120 pecados para que usted los repase tranquilamente y así no se haga muy largo el mensaje. Repase la lista. Ahora, si usted ha cometido esa infinidad de pecados en su vida, eso nos lleva irremediablemente al tercer punto. Punto número 3. Entonces, vayamos al tema clave. ¿Sabe usted cómo se perdonan todos esos pecados, estimado oyente? Si usted es católico, me dirá que por medio de la confesión del sacerdote. Pero el sacerdote es un hombre tan pecador como usted que no puede absolverle de sus pecados. Por lo tanto, el sistema católico del perdón de los pecados es falso, no le vale. Si usted es calvinista, me dirá que por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, lo cual también es falso. Parece verdad, pero no le perdona los pecados. Si usted es adventista, me dirá que por la fe en Jesucristo, por cumplir el sábado y por cumplir los mandamientos, lo cual también es falso. Si usted es pentecostal, me dirá que los pecados se perdonan pidiéndole perdón a Dios, arrepintiéndose de todo corazón ante Dios, o por medio de la oración del pecador, lo cual todo esto es también falso. Si usted es seguidor de algún rabino moderno, de estos que están ahora de moda, que siguen fieles al Antiguo Testamento y que no creen en Jesús el Mesías, sus pecados están sin perdonar. Y así podríamos seguir con todas las sectas cristianas de hoy que no saben cómo se perdonan correctamente los pecados. Ellos tienen sus teorías, pero esas teorías no son bíblicas. Entonces, sus pecados están sin perdonar. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo se perdonan sus pecados, estimado oyente? La pregunta clave. ¿Tiene usted sus pecados perdonados? ¿Está seguro del perdón de sus pecados? Si ahora mismo Dios le quitara la vida, ¿qué pasaría con sus pecados sin perdonar? ¿Se da cuenta de la importancia de la pregunta?
Pregúntele a su pastor cómo se perdonan los pecados y verá que responden totalmente diferente a lo que enseñamos y a lo que enseña la Biblia. El problema más grande que cada ser humano tiene son sus pecados. Pero si los pastores no enseñan correctamente cómo se perdonan los pecados, entonces ellos y su audiencia acabarán en el abismo de oscuridad y fuego eterno. Las sectas que hemos nombrado antes no ayudan a la gente a obtener el perdón de los pecados. Entonces, pastor, dígame ya, ¿cómo se perdonan los pecados? Bueno, si me lo pregunta es porque no lo sabe. Y si no lo sabe, entonces tiene un grave problema y ahora mismo usted está perdido. Acompáñenos hasta el final del mensaje y allí le daremos la respuesta verdadera, bíblica y correcta para el perdón de los pecados. Quédese con nosotros hasta el final. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 23 que, de forma parafraseada, dice así: A Cristo, cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que llevó su causa al que juzga con justicia. Punto número 1. Aunque nos traten con maldición o con maldad, eso no quita que podamos hacer dos cosas. Preste atención. Primero, no quita que uno denuncie la injusticia ante la autoridad humana. Ya hemos dicho que el cristiano no es tonto, recibe la injusticia, pero no se queda ahí, sino que apela, denuncia y recurre a la justicia humana para que se haga justicia, tal como dice aquí el texto. Jesús llevó su causa a la justicia divina por haber sido juzgado injustamente. Dice el texto, llevó su causa al juez supremo, Dios. Entonces sigamos este modelo. Hagamos lo mismo que hizo Jesús cuando sea oportuno. Lleve su causa ante la justicia humana. Segundo, que le maldigan o le hagan maldad no quita que usted pueda defenderse ante el agresor, aunque vivamos en una democracia que culpa a uno por defenderse. Si tiene que pegar, pegue. Y si tiene que matar para defensa de los suyos y suya, hágalo, aunque los progresistas políticos basura lo metan luego en la cárcel. Defienda su vida y la de los suyos. Pero pastor, en estos países latinos es inútil llevar algo a la justicia. El delincuente tiene más derechos que los inocentes. Los políticos progresistas que tenemos en Latinoamérica o los dictadores que tenemos han invertido la justicia y no defienden al inocente. Bueno, tiene toda la razón, estimado oyente. Aquí en España, tristemente, también es así. Los delincuentes viven mejor vida que los ciudadanos honestos. La policía es una marioneta de los políticos. Los jueces son unos flojos. Tanto estudiar justicia para nada. Los delincuentes se ríen de los jueces, los delincuentes se ríen de las víctimas y se ríen en la cara de la policía. Así es el progresismo político falso de esta falsa democracia. Una injusticia, una basura. La política es eso, injusta y basura. Por eso hay que ser muy necio para votar a un político que luego permite que la policía sea un títere y los malos vivan mejor que los buenos. No nos metemos en política, lo hemos dicho muchas veces, pero sí denunciamos la política libertina, injusta y progresista de la falsa democracia, que como siempre decimos, es más bien una demoníacocracia. Pero a pesar de esta patente realidad de injusticia social, venimos gritando dos cosas esperanzadoras en estos estudios de Pedro. Primero, aunque la autoridad no nos haga justicia, Dios un día juzgará a los políticos, a los jueces, a la policía corrupta y a los delincuentes. Esa mafia no se escapará de Dios. Y segundo, aunque no nos hagan justicia en la tierra, hay una esperanza de un mundo de justicia perfecta donde Dios premiará al convertido que ha padecido injusticia, como hemos descrito en el mensaje de la semana pasada. Isaías capítulo 5 versículo 20 dice: Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno.
Así pasa exactamente en esta falsa democracia de los progresistas políticos ineptos, corruptos y vividores que usan la política solo para su beneficio. Muy tonto hay que ser para que voten a esos políticos. Solo los tontos votan. Nosotros nunca votamos porque la política es corrupción total. Sin embargo, en Isaías capítulo 5, versículo 24, la continuación del pasaje de Isaías que dijimos antes, dice Dios: Así como las lenguas de fuego devoran la hierba seca, así serán consumidos los malos en las llamas. Su raíz se pudrirá y serán dispersos como el polvo por haber desechado la justicia de Dios. ¡Wow! ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje fuerte! ¡Qué pasaje de esperanza segura del convertido! Por medio de estas palabras: los injustos serán castigados. Un día Dios hará justicia, señores políticos, señores delincuentes, señores corruptos, señores abogados injustos, señores jueces ineptos, y hará justicia a todos los malos. Y luego habrá un mundo de justicia. Amén. Aleluya. Punto número 2 del versículo 23. El cristiano no es tonto, estimado oyente, no es menso. Es manso, pero no menso. Si a usted le han enseñado que el cristiano debe callar todo, debe soportar todo, le han engañado. Muchas iglesias enseñan que el cristiano tiene que soportar todo, sobre todo en el caso de las mujeres maltratadas en sus matrimonios. Nada más lejos de la verdad. Al contrario, el cristiano es peleador, defiende la justicia, defiende la verdad. Es el que más debe defender la justicia ante los impíos, tal como hacemos nosotros en el canal. Por lo tanto, esta es una buena ocasión para aclarar el manipulado tema de poner la otra mejilla. Muchas veces nos han hecho esta pregunta: Pastor, ¿qué es eso de poner la otra mejilla? Bueno, lo hemos explicado algunas veces en el canal, pero ahora procede repetirlo. Preste atención. Cuando Jesús habla de poner la otra mejilla, primero, Jesús no dice que siempre haya que poner la mejilla ante la injusticia. El pasaje no lo dice. Los religiosos sí lo dicen, pero Jesús no lo dice, porque si usted pone siempre la otra mejilla, ese acto repetitivo de poner y poner la mejilla se convertiría en abuso, y si usted permite el abuso, eso sería una injusticia. Usted estaría pecando. Segundo, en el pasaje de la mejilla, Jesús no dice que no haya que denunciar esa injusticia, no lo dice. Y tercero, lo que Jesús dice y el pasaje significa es esto. Preste atención. Cuando alguien comete una injusticia con usted, cuando alguien le golpea el alma o le golpea físicamente, en ese momento no respondemos con violencia, no nos vengamos, sino que lo recibimos dando buen ejemplo de carácter. Pero, le advertimos al ofensor que si vuelve a darme en la otra mejilla, primero, nos defenderemos y le daremos nosotros a él en la mejilla por autoprotección y defensa propia. Y segundo, le decimos que lo denunciaremos ante la justicia. Así que piénselo bien antes de volver a intentarlo. Y precisamente, hablando de autodefenderse, enganchamos con otro tema. ¿Puede el cristiano aprender defensa personal? La respuesta es rotundamente sí. Por supuesto que el cristiano puede y debe aprender defensa personal sin ninguna duda, sobre todo las damas. Ellas, más que nadie, deberían aprender a defenderse de los agresores, sean maridos o sea quien sea en la calle. Bien, para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 3 del versículo 23. La frase final es para temblar, estimado oyente. Usted que viene cada semana a escuchar, usted que peca diariamente sin importarle nada, usted que vive los domingos metido en la iglesia y por la semana vive su vida indiferente como le da la gana. Para todos estos que nos escuchan, aquí dice que Dios es aquel que un día le juzgará con justicia y usted temblará como una hoja al viento. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Cómo escapará de la justicia divina con toda la carga de sus injusticias?
cómo se perdonan sus pecados antes de que Dios le quite la vida y le envíe al juicio final. Bueno, pues quédese con nosotros y sabrá cómo librarse del juicio de Dios. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 24 que dice así: Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos estar muertos a los pecados y vivir en justicia, y por cuya llaga somos sanados. Punto número 1. Preste atención a esta revelación que le vamos a dar para comprender mejor esta parte de la palabra de Dios. Pecados. La palabra pecados es lenguaje judío. Pedro usa esta palabra porque Pedro le está escribiendo a judíos que conocían esa palabra pecados del Antiguo Testamento. Pero, un gentil, un pagano, no conocía la palabra pecados. Por eso nosotros usamos la mayoría de las veces, cuando compartimos con la gente la salvación, usamos la palabra delitos o injusticias, porque nuestra audiencia es gentil y como tales debemos hablarles con lenguaje jurídico, no con lenguaje religioso ni judaico. El lenguaje religioso es para los judíos, como en este caso, pero a los gentiles hay que hablarles en lenguaje jurídico. Por eso decimos muchas veces que es importante conocer el contexto de la carta para comprender el texto y no ser engañados por los pastores, sacerdotes y rabinos. Pedro es un apóstol muy mal usado por los pastores del día de hoy, porque Pedro le escribió a judíos y los pastores no tienen esto en cuenta, y entonces toman los pasajes de Pedro a los judíos y se lo aplican a usted que es gentil, pero eso es errado y es pecado. Si Pedro le escribiera a gentiles, debería usar como Pablo términos jurídicos, así como lo hacemos nosotros en el Ministerio Tinajas. Pero pastor, eso no es así como usted lo dice, porque Pablo en sus cartas a los gentiles, por ejemplo Éfeso o Colosas, usa también la palabra pecados. Bueno, es verdad, estimado oyente, pero no se acelere, porque se olvida que las cartas a los gentiles las escribe Pablo después de estar ya convertidos. Por lo tanto, ahora ellos ya conocían las palabras pecados. Por eso Pablo usa la palabra pecados en sus cartas a los romanos, a los efesios, a los colosenses, etcétera, etcétera, que eran gentiles. Pero antes, cuando Pablo los conoció y les predicó por primera vez el Evangelio a los gentiles, por ejemplo en Atenas o en Corinto, Pablo no usó la palabra pecados, sino delitos, injusticias, juez, juicio, justicia, etc. Palabras jurídicas del Dios juez, tal como vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice Pablo: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ve, ahí lo tiene, el término jurídico a los gentiles de Atenas. Por lo tanto, antes de la conversión de alguien, le hablamos de delitos y de injusticias. Hablamos en términos jurídicos. Pero después de la conversión, sí ya podemos hablar en términos bíblicos, en términos de pecados, que es lo que sucedió con Pablo en sus cartas. Ahora sí todo encaja, estimado oyente, y esa es la razón por la cual en el Ministerio Tinajas no hablamos como Pedro de pecados, sino como Pablo a los gentiles en términos jurídicos, como usted puede ver en pantalla. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2 del versículo 24. Estudiando el texto tenemos aquí la oportunidad idónea de aclarar un punto importante para derribar a los testigos de Jehová, o mejor dicho, los mal llamados testigos de Jehová. No solo enseñamos lo que dice el texto bíblico, como usted está viendo en toda la serie, sino que también aprovechamos cada texto para derribar a toda secta que proceda. Los mal llamados testigos de Jehová dicen que Cristo no murió en una cruz, sino que Cristo murió en un palo con las manos sobre la cabeza, como puede ver en pantalla. Ellos, tomando la palabra madero que usa aquí Pedro, se excusan en la teoría del palo y niegan la cruz
física. Ellos dicen que un madero no es lo mismo que una cruz. Por eso los testigos han cambiado todo el Nuevo Testamento donde dice cruz, lo cambian poniendo la frase madero de tormento. ¡Falsos! Más allá de la hipocresía de la secta, que al inicio de la secta ellos mismos difundían en sus propias revistas láminas con Cristo crucificado, pero luego como camaleones cambiaron la idea y para llamar la atención de la gente empezaron a decir que Cristo murió en un madero tomando las palabras de Pedro. Pero resulta que esa mentira de los testigos es muy fácil de derribar, porque si Cristo murió como ellos dicen, con las manos sobre la cabeza, en un madero, entonces sus manos estarían clavadas por un solo clavo. Se lo repito, sus manos estarían clavadas por un solo clavo. Tenga esto en cuenta para lo que le vamos a decir a continuación. Así como los 2 pies tenían un solo clavo, las manos, según ellos, también tenían un solo clavo. Pero, resulta que leyendo el apóstol Juan nos dice algo que es una bofetada para los testigos de Jehová y derriba esa mentira. Juan capítulo 20, versículo 25 dice: Tomás dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Por lo tanto, si hay clavos en plural, ya no hay un clavo como dicen los testigos. Y por la ley de la inferencia, Juan dice clavos. Entonces tenemos que Cristo no fue empalado con un solo clavo, sino que fue crucificado con varios clavos. Jaque a los testigos. Punto número 3. El pasaje dice muertos a los pecados. Muerte significa, bíblicamente hablando, separación. Por lo tanto, el convertido, por medio del poder del Evangelio, vive separado de los pecados. Si usted dice que se convierte, no puede seguir robando, mintiendo, envidiando, teniendo celos, siendo soberbio, terco, maleducado, egoísta, desagradecido, feminista, homosexual, adúltero, andar de cama en cama, ser trans, ni gordo, ni político, ni trabajar en lugares pecaminosos, ni puede bailar, ni puede ser una mujer sensual, ni puede mentir, ni puede ser una mujer charlatana, ni puede ser un marido machista, ni puede ser vago, ni puede ser bebedor, ni jugador, ni puede seguir con su amante, ni puede hacer 1000 cosas más, porque eso es vivir en pecado, no morir a los pecados. El poder del Evangelio le hace vivir muerto a los pecados, porque si usted se ha convertido, usted tendrá poder sobre los pecados, en lugar de que los pecados tengan poder sobre usted. ¿Quiere ver si usted se ha convertido? Mire si usted le gana a los pecados o los pecados le ganan a usted. Entonces la pregunta práctica y oportuna es: ¿vive usted en pecados o vive muerto a los pecados? ¿Los pecados le controlan a usted o usted controla los pecados? En las iglesias se vive en pecados porque no tienen el verdadero evangelio, el cual es el poder de Dios sobre los pecados. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. Dice: vivamos una vida de justicia. Ojalá miles de pastores dijeran esta frase a su audiencia cada domingo, estimado oyente. Hoy, en el mundo, se escucharán miles de prédicas vacías, religiosas, erradas, ritualistas, materialistas, emocionalistas, moralistas, pero no prédicas basadas en la justicia, tanto en la justicia de Cristo recibida en la cruz, como la justicia moral de una vida convertida. Eso no se predica en las iglesias de hoy. Si usted se ha convertido, le fluirá una vida de justicia. Si usted no se ha convertido, vivirá una vida de injusticia, así de sencillo. Por ejemplo, una vida religiosa metida en una iglesia es una vida de injusticia, porque la religión está llena de doctrina falsa y la doctrina falsa es injusticia ante Dios. Una vida moral ante Dios sin conversión es una vida de injusticia, porque el moral se cree buena persona y creerse buena persona ante Dios es soberbia, es injusticia, es pecado. El pecado es injusticia.
Así que si usted va a la iglesia, todo lo demás que haga ya no le vale de nada, se convierte en injusticia, porque usted está confiando que eso le agrada a Dios, cuando eso es todo lo contrario a Dios. Y por otro lado, ya hemos dicho muchas veces que en el Nuevo Testamento no hay edificios, no hay iglesias. Ir a una iglesia es pecado. Solo el convertido por medio del poder del Evangelio puede vivir una vida de justicia. El Evangelio es la justicia de Dios, y el Evangelio es también el poder de Dios. Por lo tanto, cuando una persona reconoce sus injusticias y se apropia de la justicia caída sobre el Señor Jesús, entonces ahora esa persona tiene poder que le hará vivir una vida fluida de justicia. ¿Cómo está viviendo usted, estimado oyente? ¿En poder y en justicia o una vida religiosa en derrota e injusticia? Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 5 del versículo 24. Pedro habla de la llaga. Isaías capítulo 53, versículo 5, también habla de su llaga. De hecho, Pedro lo toma de Isaías. Pero la religión ignorante no lee el texto con cuidado y habla de sus llagas. La cosa cambia si es llaga o si es llagas. La llaga se refiere a su alma y las llagas se refieren a su cuerpo. Pero el texto nunca habla de llagas físicas como hacen los lobos, los pastores, los sacerdotes y algunos rabinos. Como hemos dicho la semana pasada, Cristo no sufrió físicamente en sus llagas del cuerpo, sino que Cristo sufrió en la llaga de su alma cuando la espada de la justicia de Dios se clava en su alma para recibir la justicia que usted merece por sus injusticias. El verdadero sufrimiento de Cristo no fue en su cuerpo, fue en su alma. Fue en su alma. Cuando desde el cielo cae sobre él la espada de la justicia de Dios, ese fue su dolor. La llaga por la cual somos sanados no son las llagas de su cuerpo, sino la llaga de su alma. Cristo nos sana de la enfermedad, de los pecados, no de las enfermedades físicas, porque en su alma se clavó la espada de la justicia divina. En su alma se clavó la espada de la justicia divina. Amén. Aleluya. Cristo no vino para sanar físicamente a nadie, estimado oyente. Los pentecostales son hechiceros mentirosos. Cristo vino a sanar espiritualmente solo las llagas y enfermedad de nuestra alma, los pecados. No vino a sanar su cuerpo. Por eso Pedro asocia llaga con pecados en el texto. Léalo. Pedro no dice ni llagas de su cuerpo, ni dice enfermedades. Pedro dice llaga y pecados. Lo dice claramente el versículo. Por eso decimos sin rubor que los pentecostales son una mafia del engaño y de la manipulación de la palabra de Dios, usando la necesidad de la gente para engañarlos con esto de que son sanados físicamente por las llagas de Cristo. Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos ya en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 25, que dice: Ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Punto número 1. La frase no dice lo que parece, estimado oyente. Se lo repito. La frase no dice lo que parece. Sí, ha oído bien, se lo explico.
La frase parece que dice que ellos estaban con Dios, luego se descarriaron de Dios y ahora han vuelto a la vida espiritual con Dios. Eso es lo que parece que dice el texto. Pero el texto no dice eso, porque entonces este pasaje entraría en contradicción con el resto de la Biblia y daría la razón a la doctrina falsa de los lobos de «vuelva a los caminos de Dios». Los lobos toman este pasaje de Pedro, no lo estudian bien y hacen como que la gente estaba con Dios, luego se aleja de Dios y luego pasado un tiempo vuelve a Dios. Eso es lo que dicen los pentecostales, pero esa interpretación es falsa. Escuche bien la verdadera interpretación. Primero, Pedro les llama ovejas y no cabras porque les está hablando después de la conversión. Es decir, les está hablando como convertidos, por eso les llama ovejas, no les va a llamar cabras. Pero la frase se refiere a cuando eran cabras inconversas. Segundo, la frase correcta, dicha en forma parafraseada para una mejor comprensión, debería haber sido dicha así por Pedro, más o menos así. Ustedes, antes de creer en Cristo como el Mesías, eran judíos descarriados, pero ahora que han visto que Jesús es el Mesías, se han convertido al pastor y obispo de sus almas. Eso sería lo correcto, estimado oyente, pero ya sabemos cómo es Pedro. Pedro es pobre. No existe tal cosa como volver a los caminos de Dios en la Biblia, y menos en esas sectas. Escuche bien, estimado oyente. Solo se entra al camino de Dios cuando usted cruza la puerta estrecha de Marcos capítulo 1 versículo 15, no yendo a la iglesia, no aceptando a Jesús en el corazón, no repitiendo una oración de fe, no yendo a misa ni nada de eso. Eso no lo pone en el camino de Dios. Lo único que lo incorpora al camino de Dios es entrar por Marcos capítulo 1 versículo 15. Ahora mire lo que suele suceder normalmente en la vida de iglesia. Una persona, por la razón que sea, se mete en una iglesia. Bien por sus padres, por amigos, por curiosidad, por temor de Dios, por lo que sea. Esa persona se mete en una iglesia, va un tiempo a la iglesia, pero luego le aburre, le cansa, le atrae el mundo, conoce a alguien que lo va arrastrando poco a poco fuera de la iglesia, empieza a pecar y así sucesivamente hasta que se va de la iglesia y vive la vida en el mundo. Al tiempo, el novio la deja, la vida del mundo le cansa, reflexiona y entonces se propone volver a la iglesia. Entonces el pastor ve a la persona que está nuevamente en la iglesia y desde el púlpito dice: «Hoy tenemos entre nosotros hermanos, hermanas que han vuelto a los caminos de Dios». Entonces la persona llora, pasa al frente, dice que se entrega nuevamente a Dios, se compromete a ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y toman eso como volver a Dios, cuando nunca estuvo en los caminos de Dios, y ese sistema no es estar en los caminos de Dios, son los caminos falsos de la religión. Esa persona siempre estuvo perdida, porque estar en una iglesia no es estar en los caminos de Dios, y volver a una iglesia no es volver a Dios. O quizás un pastor falso se encuentra con alguien en la calle que antes iba a la iglesia y entonces le dice: «Hermano, hace tiempo que no lo vemos en la iglesia, vuelva a los caminos de Dios». Estar en una iglesia no es estar en los caminos de Dios, estimado oyente, lo hemos dicho, es estar perdido. Y volver a una iglesia es continuar estando perdido, porque las iglesias de hoy no son de Dios, dado la doctrina que tienen, doctrina falsa. ¿Cómo van a ser de Dios los católicos, los calvinistas, los pentecostales, los adventistas, los mormones, los presbiterianos, los anglicanos, los mesiánicos y los rabínicos? ¿Cómo van a ser de Dios si son una sarta de mentirosos y herejes que tienen doctrina equivocada, a cual peor? Punto número 2. Pedro habla aquí de pastor y obispo y en el capítulo 5, versículo 5, añade ancianos. Así que, brevemente, aprovecharemos para aclarar estos tres títulos de un líder. El líder de una iglesia debe ser pastor, obispo y anciano, las tres funciones a la vez. El término popular pastor se refiere a guiar, dirigir, cuidar, digamos, las funciones típicas de un pastor de campo.
Ahora, el término bíblico obispo significa más bien vigilante, estar atento a que los lobos no ataquen a las ovejas y espantar a los lobos del entorno de las ovejas. Eso es ser obispo. Y el término anciano es otro título del líder que implica sabiduría. Es decir, el líder no solo tiene que enseñar la conducta y la doctrina a las ovejas, sino también enseñarles la sabiduría de la vida cristiana. El anciano debe enseñar a las ovejas a tomar decisiones, a dar consejos y a corregir a la oveja en decisiones y actitudes erradas. Eso es un verdadero anciano, aunque no tenga edad de anciano. Aquí la palabra anciano no se refiere a la edad, sino a la sabiduría. Una persona puede ser joven y sabia, o incluso puede ser de edad y necia. La edad no es el tema. En fin, todo esto es lo que un líder debe ser y hacer. ¿Está usted haciendo estas tres funciones en su iglesia, estimado líder? ¿Su líder le cuida, estimado oyente? ¿Le trata de forma personalizada? ¿Le llama? ¿Vela por su vida diaria? ¿Le aconseja? ¿Está a su disposición? ¿Le atiende rápido? ¿Le vigila? ¿Le exhorta? ¿Le corrige? ¿Le escribe? ¿Le enseña doctrina? ¿Trata su carácter? ¿Corrige su conducta? ¿Cómo es su líder, estimado oyente? ¿Es pastor, obispo y anciano personal? Por cierto, hablando de los obispos, aunque no tenemos tiempo hoy de hablar de los obispos falsos de la Iglesia Católica, sí podemos decir que los obispos católicos son más bien avispas que infectan a la gente. Por cierto, el Nuevo Testamento no habla para nada de la ridícula ropa que llevan los obispos anglicanos, luteranos, católicos y ortodoxos. Todo eso es soberbia inventada. El hábito no hace al monje, dice el refrán, pues en este caso es igual. Los obispos de las religiones, por mucho que se vistan con esas parafernalias absurdas inventadas, nada de eso les da autoridad ni son de Dios. Al contrario, la mayoría de los obispos son ancianos ridículos, inútiles, gordos, fofos, cobrando dinero del Estado, siendo pervertidos y consentidores de la perversión. Así es la mayoría de los obispos en la Iglesia Católica. El tema de los falsos obispos católicos es un tema muy largo que sería para otro día. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 3 del versículo 25. Para terminar el análisis del versículo y el capítulo 2, hemos dejado el tema teológico salvífico para el final, catapultándonos con la palabra descarriados. La Biblia dice que el hombre está descarriado, que el hombre está depravado, que el hombre está perdido y que el hombre está condenado bajo la ira de Dios por sus delitos y por sus injusticias. Eso es un hecho teológico y empírico, estimado oyente. Descarriado es el estado natural del hombre ahora mismo ante Dios. Y ese es su estado ante Dios, estimado oyente, si usted no se ha convertido por medio de Marcos 1:15. Por lo tanto, el hombre, aunque sea muy religioso, muy estudioso de la Biblia, muy activo en algún ministerio de iglesia, muy predicador, muy evangelista, muy trabajador para Dios, muy moral, muy buena persona, por mucha iglesia que asista, por mucho que sea seminarista o esté estudiando en un instituto bíblico, si esa persona no se ha convertido por medio de los dos requisitos de Marcos 1:15, esa persona ante Dios está descarriada, perdida y condenada. Por eso siempre decimos, aunque nos critiquen, que todas las iglesias están llenas de gente así, perdida, depravada, descarriada, inconversa y condenada, porque el método de perdón de los pecados de esas iglesias no cambia su condición de descarriado ni perdona los pecados porque es contraria a la palabra de Dios. Así que por mucho que usted vaya a una iglesia, eso no le salva ni le cambia. Lo que le convierte de descarriado a salvo, lo que le libra del juicio de Dios, lo que cambia su vida y lo que le perdona los pecados, tal como decíamos al inicio del programa, y ahora se lo contestamos, son los dos requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15, como usted puede ver en pantalla. El primer requisito es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene dos partes. Primero, usted tiene que humillarse delante de Dios, es decir, reconocer sus pecados de forma concreta, reconocerse culpable ante Dios, y segundo, debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente.
Estas dos partes forman el arrepentimiento. El segundo requisito es reconocer el Evangelio. ¿Y qué es lo que usted tiene que reconocer? Bueno, primero tiene que reconocer que usted merece la justicia de Dios por sus delitos. Segundo, tiene que reconocer que el Señor Jesús recibió esa justicia divina en la cruz por usted. Y tercero, usted debe reconocer esa justicia de Cristo y apropiarse de esa justicia por la fe. Estas tres partes son el Evangelio. Cuando usted, estimado oyente, obedece cada parte que le hemos detallado, entonces usted será perdonado de todos sus pecados, será cambiada su naturaleza descarriada y será librado del juicio de Dios. Entonces quizás usted me pregunte: Pastor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo obedezco los dos requisitos de Marcos? Bueno, sencillo, estimado oyente. Nuestro consejo es que vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas si su salud se lo permite delante de Dios. Descálcese en señal de reverencia y allí, con su boca, primero, reconozca sus delitos concretos ante Dios y decida abandonarlos. Eso es el arrepentimiento, como dijimos antes. Segundo, en esa habitación, reconozca con su boca que merece recibir la justicia divina. Reconozca con su boca que esa justicia divina le cayó al Señor Jesús y por último, agárrese de esa justicia caída sobre el Señor Jesús por la fe. Una vez haga todo esto, no se levante de esas rodillas sin antes dar gracias a Dios por tres cosas. Primero, por no haberle quitado la vida. Segundo, por la paciencia que le ha tenido hasta ahora en su vida. Y tercero, por haberle hecho conocer este evangelio jurídico y verdadero en su vida. No se levante de esas rodillas sin antes darle gracias a Dios. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Ninguna iglesia enseña el método de Marcos 1.15, estimado oyente, el método de salvación universal enseñado por el mismísimo Salvador, el Señor Jesús. Sin Marcos 1.15 no hay salvación posible. Que conste en acta. Bien, se nos ha ido el tiempo del programa una vez más, estimado oyente. Hasta aquí con el final del análisis del capítulo 2 de Primera de Pedro. Hemos analizado ya 50 de los 105 versículos de la carta de Pedro. Mucho más se pudo haber dicho en el estudio de hoy, pero, como siempre decimos, creemos que, con lo dicho, ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas de cada tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Le rogamos una vez más que no se olvide de ayudar al Ministerio Tinajas. Lo necesitamos para continuar enseñando la verdad. La mies es mucha y los medios son pocos. Muchas gracias anticipadas. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.